Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con los que estamos, porque quiero empezar a avanzar con la PS. Después le doy algunos horarios. Básicamente, después no importa, puedo repetir. Ya recibí 50 presentaciones de formularios de actividades de práctica supervisada que van a hacer en las distintas regionales. Me hice un listado bastante extenso, no de todos, pero de algunos que me interesaba hoy dar algunos ejemplos o empezar a trabajar con ustedes. Y ya recibimos 4 adelantos y 2 casi terminadas, una terminada y ya aprobada y una muy avanzada que... ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Te podés acercar al micrófono porque no se Dale, ya lo agarro. Ahí está. ¿Escuchan bien ahí? ¿Ahí escuchan okay. bien? Listo. Sí, les comento, empiezo otra vez. ¿Cómo les va a todos? La práctica supervisada, básicamente, para efectivizarla queremos hacer un informe. Informe de una recolección de datos sobre un área específica en la que ustedes van a investigar. Esa recolección de datos tiene que estar plasmada en todo un informe en base a los indicadores que le estuvimos dando en la presentación, que si quieren después los repasamos. Lo importante para hacer el informe es repasar las distintas partes que tiene, que ya los estuvieron usando en las distintas actividades que fueron presentando. Algunos alumnos todavía siguen presentando el informe con un pequeño encabezado donde dice el nombre y apellido y la facultad regional de los integrantes. Ya empiecen a definir, digamos, la mayoría ya lo hace, puede ser una carátula, pueden hacerlo con las presentaciones, logos de las facultades regionales, porque ustedes están haciendo un relevamiento sobre actividades propias de las regionales, no hay problema, pueden poner en un lado la tecnicatura o el logo de la tecnicatura y en el otro poner la facultad regional y el área. Pueden incorporar gráficos, pueden incorporar cuestiones que la hagan bella la presentación, no hay ningún inconveniente, pero básicamente tiene que tener el título, la asignatura que es la práctica supervisada, docente, alumno que integran, el año y el área de relevamiento. Eso es básico para lo que es la carátula. La segunda parte es el índice, que ya saben, lo hacen al final cuando terminan de hacerlo, y luego empezamos a hacer el desarrollo. En el desarrollo podrían hacer un resumen, pero vamos a empezar simplemente con la introducción. Eso sería básicamente cómo empezar, que la mayoría ya lo hace perfecto porque ya hicieron un montón de informes. Ahora, ¿qué tienen que poner de contenidos en la práctica? Venga más adelante, que le vean que existen. Básicamente los contenidos es comenzar a hacer un relevamiento de información o de datos que tienen en cada uno. Ahora, hay distintas posiciones, distintas actividades y ustedes no todos tienen el mismo acceso a la información. Entonces, pueden hacer desde el análisis documental de documentos, reglamentos, datos estadísticos que tengan ustedes disponibles, o bien pueden hacer observación de actividades. Les doy un ejemplo. Ustedes quieren observar si en el área informática los alumnos están conformes con los sistemas informáticos, el sistema informático SISACAT. Ustedes pueden observar de una forma estructurada o no las reacciones o los tiempos de demoras que tienen los alumnos en el SISACAT y las problemáticas que tienen. Para vos, Lupe, que está en lo que es atención al público. Entonces, pueden usar la observación y eso lo plasman en un papel, los distintos resultados de la observación, y eso también son datos relevantes para colocar en el análisis de la práctica. Existe temática de los más variados y lo otro que pueden hacer, aparte del análisis de la documentación, es hacerles entrevistas, que pueden ser informales o pueden ser estructuradas a los distintos referentes, ya sea jefes, superiores, que tengan directores o personas que conozcan de la temática y que aún pueden estar vinculadas actualmente con la actividad o no. Entonces, una vez que ustedes tienen el área que van a relevar, tienen que comenzar a obtener la información relacionada con el área. Lo primero es saber el área. Entonces, ya 50 enviaron las autorizaciones de dónde van a hacer el relevamiento.
A esos 50 que lo tienen decidido, lo primero que tienen que hacer es una pequeña introducción diciendo que este trabajo pertenece a la práctica y que lo van a desarrollar en tal área de tal facultad regional. Desde ahí pueden usar la metodología de ir de lo general a lo particular, es decir, empezar desde la universidad o de la creación de la universidad hasta la regional y las distintas dependencias de la facultad. Pueden hacerlo desde una temática específica, si van a hablar de bedelía, empezar a hablar la importancia de la bedelía y después ir haciéndolo hacia atrás. Ustedes organicen la información, digamos, que quede coherente. Mientras todo lo que uno va desarrollando, lo va leyendo y va quedando claro, no hay inconveniente. A mí particularmente me gusta de lo general a lo particular, pero cada uno puede hacerlo digamos, como le resulte más cómodo. Patri, Una vez, ¿sí? tengo una consulta de San Francisco. Sí. ¿Tiene que tener alguna extensión máxima la introducción? No. Yo he leído prácticas supervisadas de 65 páginas y hay otras que tienen, yo les cargué hoy, una de 10, otra de 17, que en esas faltan algunas temáticas, pero cubrían las expectativas como para probar la práctica y después desarrollar. No pongo límites por lo siguiente, porque después la mayor cantidad de información de la práctica la van a levantar en el proyecto final como argumento. Y después ahí sí con Carlos, él a lo mejor le hace otro tipo de correcciones, pero no tengo, mientras sea coherente y no hay exceso de información, hay un micrófono abierto. Sí, acá el de San Francisco. Yo también te quería consultar, Patri, porque yo, ¿te acordás que te conté que la había subido Imaor, María Elisa? Quería saber si la habías visto, porque sí. no me respondiste nada. No sabía si la había subido. Te comento, leí las 4 que presentaron, vos presentaste sobre la parte de dirección académica y pusiste las cuestiones de, Biblioteca de San Francisco, sí. Y pusiste en una de las partes mejorar los procesos. Bueno, después te hago las observaciones específicamente. Si querés entramos, después ya te lo digo. Bárbara. A cada uno yo le voy a hacer las devoluciones en el campus. Lo que pasa es que estoy esperando de recibir un grupo para saber cómo es lo que voy a evaluar. De todas formas, la práctica no lleva calificación, va aprobada o no aprobada. Lo importante, hoy va a venir Carlos, y después es la relación con la práctica supervisada. Después les comento eso. Respecto del tamaño de la introducción, no existe ninguna limitación, siempre que sea coherente, que la información que den sea relevante en relación a lo que ustedes van a evaluar, van a van a evaluar desde su lugar esa función o esa área que van a relevar. Ahora bien, ¿qué ponen en la introducción? Comienzan de cualquiera de las áreas. Yo recibí 4. El de resistencia, que después lo vamos a ver, Darío, después lo vamos a comentar, él ya lo aprobó, hizo todo un estudio y después nos va a contar cómo se posicionó para hacerlo. Después está Valeria, de resistencia. ¿Perdón? ¿Hola? ¿Hola? Janina Rossi, que presentó atención al público, y Major María, que presentaste lo de biblioteca. Hicieron reseña histórica, tengo que hacerles sí una pregunta respecto de resistencia, el trabajo que están haciendo con dirección académica, porque me gustó el detalle que fueron haciendo respecto de las creaciones, las distintas carreras, cómo fueron haciendo, pero no me quedaba claro hacia dónde apuntaba, digamos, si quieren hacer un relevamiento, pues pusiste arriba para ver la mejora de los procesos. Pero bueno, después cada uno de ustedes yo me voy a comunicar a través del campus. A partir de ahora que empezamos con la PS, la comunicación con ustedes, yo les voy haciendo las devoluciones y ustedes me van respondiendo, así me queda en claro para lo que es la defensa final. Una vez que nosotros tenemos empezar a hacer la introducción, lo importante es presentar, llegar hasta presentar el área. O empiezan desde el área y van hasta la universidad, o empiezan de la universidad y van al área, o hacen un mix. Eso elijan ustedes la metodología. Luego tienen que empezar
a insertar, que en cierta parte ya lo hacen ahí, el área del cual ustedes pertenecen. El área del cual ustedes hacen el relevamiento. Cuando una de las cosas a ver es la relación con las demás áreas, ¿está? O la relación con la institución. Ahí sí, ya empiecen a posicionarse dentro de cada una de las facultades, ¿está? Entonces, ¿cómo se posiciona? ¿En qué? Y ahí sí empieza todo el juego de la estructura orgánica. ¿Cómo ustedes tienen estructurada sus facultades, sus secretarías, sus direcciones hasta llegar al área, si es que lo tienen como estructura? Porque, ¿qué ocurre? Algunas de las actividades pueden no estar en la estructura orgánica. Si ustedes ven atención al público de alumnado, en sí está el departamento de alumnos, pero esa cuestión o esa función específica no está como cosa, como raviol dentro de la estructura, ¿está? Entonces, en el desarrollo tienen que colocar si está determinado el lugar, la función y las distintas misiones y funciones que desarrollan en ese área. Si no lo están, sería una de las actividades a lo mejor para desarrollar en lo que es el trabajo o el proyecto final. Primero, si está en la estructura. Si está en la estructura, definir todas las funciones y misiones de esa estructura. Entonces, hicieron la introducción, llegan a la secretaría, llegan a la dirección y ahí sí, si tienen estructura, mencionan las funciones y misiones breves de la dirección hasta llegar a las distintas dependencias. Suponte que sea una división. He visto que presentaron para DELIA, presentaron para lo que es alumnado, servicios generales, mantenimiento y servicios, secretaría académica, secretaría general en Villa María. Bueno, hay muchas subsecretarías internacionales, hay muchas dependencias. Muchas de esas dependencias seguramente no tienen en la estructura un lugar determinado. Y eso márquenlo porque puede ser uno de los motivos para hacer el proyecto de carrera. Dicho eso, podrían empezar a desarrollar todas las cuestiones de las jerarquías, si existen o no, qué modo de conducir tiene, si tienen jefes de departamento, si tienen jefes de división, si simplemente tienen un como auxiliar de apoyo o qué estructura dentro de la estructura de la facultad y qué personas o qué recursos humanos tienen asignados a esas actividades. Si simplemente es el análisis de una función, por ejemplo, ustedes para relevar los datos tienen, la metodología de la observación es una. Si ustedes tienen la cuestión orgánica bien determinada y tienen documentación asociada a eso, pueden evaluar solamente la documentación, ¿está? Por ejemplo, si nosotros tenemos el departamento de alumnos y nosotros queremos ver la cuestión del funcionamiento con relación a las actividades de pases y equivalencia, ustedes tienen un montón de datos producto del ingreso de los pases, de los movimientos de pases, que esos son datos reales que ustedes los pueden volcar en tablas para demostrar cómo se trabaja, los tiempos de respuesta, que son los que le van a dar a ustedes los indicadores, para luego decir, bueno, estos son los indicadores, se trabaja de esta forma en este departamento y así van evaluando cuestiones concretas, pero tienen datos reales. Hay otros que los tienen que buscar. Ustedes tienen la leve percepción que a lo mejor los alumnos vienen y no están lo suficientemente informados. ¿Cómo hacen para plasmar eso en el informe? Pueden hacer una observación o pueden hacer una encuesta a los alumnos, que de hecho ya lo hicieron algunos de los alumnos, relevar datos de un número considerable de alumnos y decir, bueno, pregunté si tienen las respuestas a los requerimientos. Si te dicen sí, si te dicen no. ¿A qué requerimientos los alumnos no tienen respuesta? ¿Qué medios de comunicación utiliza? Y ahí te va dando una idea de por qué a lo mejor vos tenés la percepción de que los alumnos no están lo suficientemente informados, por ejemplo. En el caso del servicio de mantenimiento, hubo personas que presentaron, ¿ustedes quieren decirme qué van a relevar? Vi que en Reconquista, creo que en Resistencia también hay. Porque, por ejemplo, en esas áreas que están en las estructuras, muchas veces no tienen una previsión del material que usan. Una de las cuestiones, después de decir dónde está la estructura orgánica, qué relaciones tiene, es
empezar a ver en las tareas qué tareas realizan y qué recursos utilizan. Si los recursos que utilizan no tienen un seguimiento, esto es necesario producto de que te permite prever o planificar a un futuro qué cosas tenés que ir comprando o qué requerimientos debes manejar. Por ejemplo, ese es el caso de servicios generales. O las cuestiones de uso cotidiano, que a veces necesitan elementos de limpieza o elementos de electricidad y no tienen en stock o tienen en exceso en stock. Ese tipo de cosas son también datos estadísticos que se pueden volcar en unas tablas, hacer los gráficos necesarios, y eso también son datos e información para poner en el informe, que lo pueden ubicar dentro de lo que son las tareas. Y son indicadores que le van dando un indicio de lo que puede estar funcionando bien o lo que puede necesitar en cada una de las áreas. Ahora quiero que me hagan consultas. ¿De acá de Santa Fe dónde van a hacer ustedes? Profesora. Sí. De Resistencia, Valeria. Sí, Valeria. Yo le entregué uno ahí de la dirección académica, un trabajo. Sí. Consulta En la reseña me encanta. Ajá. ¿Cómo? Sí, me gustó mucho la reseña histórica que hiciste respecto de las creaciones y todas las fechas de cómo fueron avanzando. Y en la parte de arriba vos colocaste que era para mejorar los procedimientos. Entonces, quería saber, porque dirección académica es amplia, medianamente dónde te vas a focalizar para que no se te extienda tanto el trabajo. Claro, esa era mi consulta. Mi sección es el área administrativa, la parte de atención a ventanilla sería. Yo hago todo lo que es inscripción, o sea, algo, certificaciones, eso. Mi pregunta era si yo tenía que hablar de todas las áreas que están en mi oficina o solo de lo que yo hago. No, vos elegí. Si vos haces esto y querés solamente profundizar en tu actividad, Sí. lo haces en base a eso. Concretamente, ¿qué tareas haces vos? ¿Cómo es tu cargo? Mi cargo es atención a todo lo que es certificaciones de programa, constancias de alumnos, libreta universitaria, inscripciones a aspirantes. Perfecto. Y todo. Sí. ¿Y eso depende del departamento de alumnos o directamente de dirección académica? Departamento de alumnos. Perfecto. Bueno, elegí tú y vos tenés, digamos, dentro de tus funciones, tenés en la estructura orgánica está determinado, o una vez que haces todo el relevamiento, posicionate solamente, si te interesa, en las actividades y las tareas que vos haces. Las enumerás y si querés ponés indicadores sobre cada una de ellas. Ejemplo, vos me dijiste que haces certificaciones de programas. Vos tenés seguramente, probablemente y seguramente para atrás de varios años, la cantidad que haces por año. También debes tener las que retiran y las que no retiran. También debes tener a lo mejor la cantidad de alumnos que piden reiteradamente las mismas solicitudes. Entonces, ese tipo de cosas son fuentes de información para que vos hagas tablas o muestres los datos para después ver qué funciona bien y qué podés mejorar. Como pusiste mejorar los procedimientos, a lo mejor hay cosas en cuanto a plazos o cómo organizarte, que seguramente al llegar al final de ese análisis vos podés exponerlo, pero focalizalo, ya hiciste la reseña histórica, ahora focalizá en tu tarea, ¿está? Sí. En tu función. Las mejoras... Si te interesa eso, si te interesa... Sí. ¿Y las mejoras yo lo tengo que plasmar en el proyecto final o ya lo tengo que poner como conclusión acá las ideas de mejora que yo tengo? No. La práctica supervisada llega simplemente al punto de que ustedes dicen, hice el análisis hasta aquí, ¿qué aprendí de eso? Aprendí que los procedimientos funcionan o hay que mejorar en tiempo o los procedimientos hay que acelerarlos o hay que mejorar o ampliar el horario de atención. O sea, vos tenés que tener la idea de lo que funciona y no funciona. Se usa el FODA, pero no necesariamente solamente el FODA. Vos podés poner lo que te parece que funciona bien y funciona mal. Hasta ahí llega la práctica. Un diagnóstico que esa tarea y esa función que vos analizás
para luego en el proyecto final sí desarrollarla. Es decir, el problema es que demora en entregar las constancias, hay demora en la entrega de constancia. Bueno, la hipótesis es que tal vez deberíamos necesitar más tiempo, o tal vez necesitaríamos mejor proceso de informática, o tal vez falte recurso humano. Cada uno en ese análisis va a llegar al final y seguramente vas a tener una percepción de lo que te parece que podés mejorar. Y eso después se desarrolla en la práctica, se desarrolla en el proyecto final, que es otro tema. Es un diagnóstico de una función específica. Bueno, gracias. No, por favor. Soy Janina de Resistencia. Yo también presenté de alumnado de atención a la ventanilla. Bien. Yo también describí todas las tareas, puse el FODA y puse algunos problemas que yo creía que había. No sé si está bien o no sé qué. Esperamos un cachito, que quiero recordar cuál. ¿Janina sos? Yo leí Sí, solamente... Janina. Ah, bien. Apunté solamente dos cosas, tendría que verlo más profundamente. Como que no observé en el trabajo indicadores y procedimientos. Te pregunto, ¿existen procedimientos para atención al público que estén definidos en tu facultad? No, nosotros, uno de los temas era que nosotros no tenemos manual de procedimiento. Ajá, bueno. Y yo más o menos Eso traté de apunté poner como cosa... cómo son los... ¿Cómo? Eso apunté, esas dos cosas, que después se le voy a hacer la devolución a ustedes, porque ese puede ser el puntapié para el desarrollo del proyecto o llegar al final y decir no existe procedimiento, no necesitas después focalizar en eso, pero como no lo mencionaste, o al menos yo en la leída no vi que lo haya mencionado, en algún lado pone que no existen procedimientos en esas funciones que vos estabas haciendo el relevamiento. No existe, pero nosotros, yo traté de definir más o menos cómo son los procedimientos que yo hago. Claro, las tareas que haces. Claro, las tareas que yo hago. Bien, Por y lo eso otro que no vi son indicadores. Vos tenés indicadores, por ejemplo, de tiempos de respuesta, de cantidad de consultas, de tipos de consulta. Bueno, eso estaría bueno en las cosas. Sí tengo, no los agregué nada más, pero tengo. Bien, eso te diría que los agregues. Bueno. De San Francisco me gustó la presentación en cuanto a colores y aquí fuiste una de las que pusiste imágenes muy importantes y distintas al resto, que también está bien, y después puedo ampliarte un poco más porque acá hicieron también una modificación de la estructura edilicia, no como cuestión arquitectónica, sino que cómo distribuir la biblioteca para mejorar el funcionamiento, así que después te lo puedo facilitar. Pero está bastante avanzado lo de biblioteca. En este momento no me acuerdo exactamente qué observaciones te tenía que hacer, pero después te las hago en el campus. Quiero que me digas, Darío, si querés, me facilitó Darío Jorge, que ya aprobó la asignatura, para que después le muestre a ustedes como una opción el trabajo que él hizo como práctica supervisada. Y me gustaría, si podés, brevemente decir las áreas las distintas funciones que utilizaste para describir hasta llegar a la conclusión de ese puntito que es una falencia de lo que es la radioresistencia. Sí, no hay inconveniente. En realidad lo que tomé como parámetro para realizar la práctica supervisada es de lo que fuimos dando en el dictado de la carrera hasta el momento, hacer de eso el eje de la práctica. Tomar el departamento que es en el cual yo realizo la tarea como jefe de departamento técnico del área de medios audiovisuales de acá de Resistencia, e ir parándome en cada uno de los ítems como para poder desarrollarla. Primero, empezar con una idea de dónde estamos, como para que se pueda ver de dónde se plasma la práctica, y de allí ir desarrollando lo que es el área. Cómo se trabaja, cómo está estructurada el área, cuáles son las misiones y funciones
del departamento y a nivel particular de cada uno de los que formamos el departamento, generar un análisis del área en cuanto a lo que es su estructura orgánica, cómo está dentro de facultad, cómo se relaciona con el resto de los departamentos, o sea, qué provee este departamento para los demás y qué toma este departamento de los demás. En cuanto a lo que es la parte del análisis FODA, bueno, tomar todo lo que son las fortalezas y las debilidades tanto internas como externas, porque recordemos que la facultad y cualquier área de la facultad recibe y da. O sea, todo lo que recibe del exterior más todo lo que da hacia el exterior genera dificultades y genera también aptitudes para tomar para generar mejoras. Hay un punto específico de lo que es el departamento que yo lo tomé como algo que el medio tiene acá en Resistencia, va a cumplir el año que viene 25 años. Y durante esos 25 años nunca se tomó una biblioteca audiovisual. O sea, no hay un contenido específico de audio de todo lo que la emisora ni la parte audiovisual de facultad fue realizando durante el transcurso de estos 24 años y medio. Entonces me parece que no tener eso es perder un archivo histórico importantísimo, donde pasaron desde autoridades, alumnos, becados, personas que obtuvieron pasantías en distintas partes del mundo y estuvieron contando su análisis y toda esa información se perdió. O sea, no existe, no hay. Y me pareció que un punto neurálgico para que un medio de comunicación cuya principal función es el extensionismo universitario, tener una base de datos de audio a la que se pueda recurrir cualquier persona en cualquier momento y obtener de eso un análisis o simplemente un audio de archivo. O sea, el medio audiovisual hoy de Resistencia no tiene archivo de audio. Esa es la conclusión, digamos, a la que llegaste como una de las falencias de tu trabajo. Lo voy a subir dentro de un rato cuando terminemos la cátedra para que ustedes puedan ver los ítems, los ítems, cómo los fue estructurando, pero respetó las distintas consignas de lo que es estructura orgánica, los indicadores, presentó datos que hiciste el FODA hasta la conclusión final. Y no se los voy a exigir ahora, pero cada vez que ustedes hagan una reseña histórica, tienen, por eso les puse técnicas APA para que las consulten, es un link interactivo y público, digamos, abierto, que se puede jugar bastante cuando tienen dudas, ingresan, si son citar libros, si es citar revistas, si es citar algún capítulo de algún material bibliográfico, siempre que hagan una reseña histórica o hacen una breve introducción donde mencionan datos de la facultad, de la universidad, siempre se saca de algún lado. Eso tiene que hacer las citas correspondientes para que no quede como que eso no es producción de ustedes, lo sacaron de algún lado y hay que citarlo. Eso en los informes es necesario. Por eso introduzcan este tipo de cuestiones, porque en el proyecto final de carrera son cuestiones importantes para la presentación. ¿Está? Si ustedes quieren, después a principio del año que viene podemos dar una charla, pero es bastante sencillo. Si ustedes entran al link que les cargué, entran a los requerimientos y ahí le da exactamente la teoría y un ejemplo. Es bastante sencillo. Siempre pongan de dónde obtienen los datos, ¿sí? Porque hay mucho de cantidades de alumnos, cantidad, cómo se creó la universidad, cada uno que va contando distintas fuentes de información, traten de colocar en la práctica, como en el proyecto final, ese tipo de cuestiones porque forman parte de una presentación correcta. ¿Me escucho? ¿Sí? Quiero mostrarles lo de la presentación. Bueno, esto se los cargo, les muestro, es un índice bastante extenso y él aparte colocó también
los procedimientos, indicadores en cada uno de ellos y qué cuestiones iba a evaluar. Está muy interesante para que lo vean. Cada uno puede ir tomando, es bastante extenso y yo se los voy a cargar para que lo observen. Quiero mostrarles... Un momento. Sí, me iban a hacer una pregunta recién. Uy, me metí en un lado que no corresponde. Patri de San Francisco, te consulta, ¿hasta cuándo hay tiempo de presentarla a la práctica? No hay un plazo. Les voy a comentar cuestiones de fecha. Les quiero comentar esto. Nosotros recién tuvimos la primera charla para ir guiándolo de lo que tienen que ir exponiendo y hoy va a venir Carlos para que vean la conexión que tiene este relevamiento, que los voy guiando porque si no tendría que tener un tutor en cada facultad y la práctica debería ser una actividad de determinada cantidad de horas en un lugar específico. Nosotros tratamos de hacer que ustedes, con los distintos aspectos que vieron las distintas materias, lo vuelquen en una actividad puntual. Entonces, la primera charla fue esta, luego vienen todos los martes y jueves, de acá hasta el 6 de junio, hasta el 6 de diciembre, perdón, yo voy a extender una hora más, de 16 a 17 voy a estar para quien quiera consultarme o ver cuestiones de la práctica supervisada. Y el 4 y el 6 de diciembre, que ya no va a haber actividades de las materias académicas, porque retomamos después en fines de febrero del año que viene, los que ya tengan la defensa, con Carlos, los que ya tengan la aprobación de la práctica, nos sentamos y un ratito charlamos para guiarlos a ustedes para que empiecen a desarrollar el proyecto final. O sea que cuanto más avancen, más rápido se van a poner a trabajar en lo que es el proyecto final de carrera. Entonces, martes y jueves, a partir de la semana que viene, de 16 a 17, voy a estar para las consultas que quieran de las facultades regionales. Lunes de 12 a 13 y viernes de 13 a 14. Puse esos horarios porque no todas las facultades, porque dictan la licenciatura o tienen ocupadas las aulas, van a estar disponibles. Pero aún así, si tengo que empezar un ratito antes de lo que es la actividad de la académica o de mantenimiento, podemos hacer consultas. Yo porque quiero que vayan haciendo el desarrollo de la práctica, para que terminen este año, la mayoría lo deberían tener hecho. No pongo fecha, pero hay 54 alumnos que están con todas las asignaturas aprobadas y esos alumnos, si terminan la práctica, pueden empezar a juntar datos y ya empezar para lo que es febrero con lo que es la problemática y a partir de ahí ya empezar el desarrollo del proyecto. Una vez que el proyecto lo tenga realizado, empezamos a tomar las defensas para que ustedes vayan cerrando la carrera. Entonces, cuanto antes hagan la práctica, mejor para ustedes. Mi idea, y lo mejor sería que en diciembre todo el mundo la tenga aprobada. A lo mejor no todos van a poder hacer las defensas, porque somos muy... Sí, te escucho. Dice María. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿No están actualizadas todavía las notas en el campus? ¿Sería en el CISACAR? Hay un micrófono abierto. ¿Las notas de qué te faltan? En el CISACAR. ¿De qué materia? Me faltan las notas de Giorgetti del año pasado. No está en ninguna de ellas. Nosotros ahora vamos a hacer las actas de promoción directa, así que suponemos que en esta semana va a estar. Estamos hablando de la última asignatura de carrera. Y no hay ninguna, no están volcadas ninguna todavía. Ah, bien. Gracias. No. Respecto de la fecha, si ustedes creen necesario ir avanzando, ya ahora que largamos con la práctica, yo les voy a hacer, cada vez que carguen, a mí me reporta en Hotmail, ya lo evalúo y ya les doy a dar aspectos que me parece que tendrían que agregar o no, y si no, ya les digo que aprobaron la práctica supervisada y ya eso lo tienen superado. Si después quiero que hagamos la defensa con Carlos, la defensa es simplemente contarles a Carlos qué hicieron con la práctica y después él le dice, bueno, el proyecto podría ir por este lado, ¿está? Para ayudarlos a ustedes. Quiero que me cuenten un poquito qué idea tienen, sobre todo los que no vienen
de actividades académicas que son las que más manejo para ver si tengo que buscar información. Por ejemplo, vi que había práctica de tesorería, de Secretaría General en Villa María. Quiero saber qué van a estudiar ustedes. Patricia. Sí, dale. María Lorena. La idea es trabajar con implementación de firma digital. Ajá, bueno. No es fácil eso. No. Tengo entendido, después si querés lo profundizamos un poquito más, porque para hacer firma digital, viste que es la universidad que puede hacerlo. Me parece que las facultades no es tan sencillo. Sí, ya somos autoridad de registro de modernización y de ENCODE. ¿Cómo? No te escuché. Que ya somos autoridad de registro del Ministerio de Modernización y de ENCODE, que es una firma privada. Ah, bien, bien. Estoy implementando dentro de la Secretaría General, que es donde yo trabajo, y es como hacer el manual de procedimientos y demás. Bien, entonces, si tenés que hacer un estudio, ¿en qué lugar de la estructura orgánica estás? ¿Qué lugar está? ¿Qué lugar de la estructura de la facultad? En Secretaría General. Perfecto. De la Secretaría General, digamos, vos tenés que poner la ubicación, las funciones. Si tenés, digamos, una de las dependencias que sea exclusiva de firma digital, deberías poner toda la documentación o reglamentación vinculada con eso que hayas relevado o la cuestión legal de la facultad que hayan presentado. Y si tenés algún procedimiento vinculado a eso para instrumentarlo. Sí, la idea es la parte de documentación, o sea, vamos a establecerlo, porque recién empezamos y no hay nada establecido. Perfecto, entonces veamos los indicadores. Inserción institucional, hacer una presentación de tu área. En la parte de relaciones humanas, ¿tenés alguien asignado? Debes estar trabajando con asesoría legal seguramente. Sí, con chicos de sistemas de Telecom. Bien. Y aparte, digamos, el consejo directivo, me imagino que habrá participado también en las decisiones, ¿no? Sí, se llevó la propuesta del consejo directivo y bueno, avaló. Bien, todo eso plasmalo. La cuestión de gestión, ¿existe alguna autoridad que ya esté a cargo de estas funciones o todavía no? Depende de la Secretaría. La secretaria es el responsable de marketing. Bien, eso plasmalo, no con nombre y apellido, pero sí la función. Y ahí sí, todas las tareas que vos estés haciendo vinculadas con el tema las detallás. A su vez, si tenés ya indicadores de cuestiones o procedimientos que ya tengas, porque seguramente para tener ese tipo de permisos tendrías que haber ya declarado algún procedimiento de seguridad. Eso también deberías, si lo podés poner en el trabajo, y ver qué cosas positivas y negativas te va a brindar este tipo de actividad y cuánto te facilitaría el trabajo tener firma digital o no tenerla. O sea, tenés que comparar seguramente cuánto se realizaba antes sin firma digital y ahora que lo vas a instrumentar. Hasta ahí llegaría la PS, nada más, ¿se entiende? Todo eso sería la presentación, en la introducción. ¿Cómo? Todo eso iría en la introducción. No, ya prácticamente. Te estamos hablando de indicadores anteriores y lo que te va a facilitar, que en esa comparación ya puedes hacer el FODA. Procedimientos, si ya los declaraste, ya van a estar. La parte de la estructura orgánica, la parte reglamentaria, la parte de gestión, qué autoridades están a cargo de, y la parte informática me dijiste que está vinculada a esto, seguramente sistema de seguridad más cuestiones legales. Con eso ya tenés un relevamiento bastante acabado de este tipo de actividades, ¿se entiende? Hasta ahí llegaría la práctica supervisada. Bien. ¿Ustedes, chicas, qué van a hacer? ¿Cómo? ¿Actas de comisión? Sí. Bueno. Bien. Acá Cecilia y Florencia trabajan en posgrado y tienen la idea de
primero en la práctica es hacer un relevamiento de todas las funciones de posgrado, o sea, dónde está posgrado en la estructura orgánica, si tiene un lugar en la estructura orgánica, porque a lo mejor tiene la dirección de posgrado, pero después las cuestiones operativas no tienen una estructura orgánica, también hay que plasmarlo. Si quieren detallar las tareas que hacen y las funciones que tienen, aunque no estén en la estructura orgánica, la tienen que poner, porque esa es una cuestión a mejorar. Y después quieren de alguna forma analizar o sistematizar las cuestiones de las actas del comité de posgrado local, claro, la temática acá, cada una y en todas las facultades regionales, posgrado, cuando tienen, digamos, sus sesiones, las comisiones tienen distintas temáticas y no existe un seguimiento, digamos, de distintos temas donde vos puedas acceder. Entonces, todo eso vas haciendo relevamiento y sí ahí son importantes los datos estadísticos, es decir, tratamiento de tesis, de qué especialización o maestría o doctorado. Perdón, de tesis no es la especialización, pero cantidad de admisiones, cantidad de créditos, cantidad de jurado, que sea, actas de posgrado, créditos de posgrado, todas las temáticas que tienen, la TFI, etcétera, pones todos los datos estadísticos de lo que se realiza y ver, hasta ahí llega el análisis de datos. Y después analizar con una qué debilidades y fortalezas tiene la cuestión de tener en papel y no tener sistematizada la búsqueda. Sobre todo, ahí tendrías que, sí me parece, describir muy bien los distintos públicos, porque me parece que tenés la parte de dirección académica, tenés lo que es rectorado y la comunicación con rectorado, lo que son los distintos directores y las distintas carreras, que son informaciones que todos accedemos a eso y de alguna forma no existe algo formal más que el acta escrita y firmada. Entonces, ellas quieren hacer un estudio profundo para después, seguramente en el proyecto, desarrollar alguna cosa que les facilite la búsqueda o no facilite las búsquedas a todos. O el acceso a la información. Claro, el acceso a lo que se resuelve y las temáticas que se van tratando año a año de posgrado, que no todas tienen resolución del Consejo Directivo, entonces vos tenés cuestiones que dictaminaron a lo mejor el comité o seguimientos, a lo mejor, bueno, está bueno, o sea, el APS llega hasta el estudio de datos, presentación del tema, recursos humanos vinculados, vinculaciones con las áreas y datos estadísticos, indicadores que te da un FODA, o si no hacen un FODA, ver qué cuestiones son necesarias que no están relevadas, y hasta ahí llegaría la APS. ¿Vos, Lupe? Y también algo así relacionado con actas de gastos de actas. Ajá, hacer un seguimiento de las entregas. Bien. ¿Y vos, Cari? Algo relacionado al expediente de los alumnos, de que ingresan, por ejemplo, con un pase hasta que se termina en realidad de bien. Acá me dice... Está bien. Acá me dice Karina, ella otro relevamiento que va a ser el seguimiento de expedientes académicos vinculados a los distintos movimientos de pases, equivalencias, cambios de especialidad, que ahora, digamos, tenemos que ir al legajo, no existe ninguna cosa formal, salvo el CISADMIN, claro, entonces tenés que poner esos indicadores. Bueno, repasemos un poquito y después escucho más. Una cuestión, pero... 2 segunditos que te quiero decir una sola cosita. Acuérdense, el marco normativo, en cualquiera de las actividades que realizan, mencionen la reglamentación de la universidad, mencionen las de las facultades asociadas a las distintas temáticas, mencionen si existen leyes asociadas, por ejemplo, lo de firma digital, lo de protección de los datos de las personas, ese tipo de cosas vinculadas a cada una de las actividades que realizan. Otra cosa, detallen las tareas y las prácticas y digan si tienen una función específica. La cuestión del espacio físico, también, si es el suficiente, si tienen problemas de edilicio, si tienen un lugar donde funcionar o no lo tienen, qué sé yo, hay áreas donde no tienen determinado un lugar de funcionamiento, qué sé yo, por ejemplo, en el caso de limpieza, a lo mejor están recorriendo la facultad, pero cuando tienen un lugar para hacer una evaluación, no tienen problemáticas de edilicia, de funcionamiento, de seguridad del material de trabajo, etcétera, también lo plantean. La cuestión de la vinculación con las otras áreas depende de la temática, pero el caso de posgrado es muy importante y todos deben mencionar qué vinculación tienen con las distintas áreas, no solo
de la dirección donde están o de la secretaría, sino quién requiere datos de ese lugar donde están y ustedes de quiénes requieren datos. Analícenlo desde ese punto de vista para ver cómo están posicionados o a quién le tendrían que dar respuesta o quién necesita datos o información de la actividad. Los indicadores, es decir, ¿qué ven? Si funciona, indicadores de calidad, indicadores numéricos, cantidad de devoluciones del rectorado hacia las distintas regionales, actividades que se repiten o son rutinarias que a lo mejor se podrían mejorar, los mencionan. Se analizan los procedimientos y si tienen alguno ya hecho, también lo pueden incorporar. Y como último es analizarlos y detectar las debilidades. Hasta ahí llega la PS. Si me ibas de San Francisco a hacer una preguntita. Quiero mostrar la biblioteca. Yo estoy en la parte de alumnos. Mi función es la atención al público y también me dedico mucho a lo que es la toma de asistencia y todo lo que es lo que conlleva eso, o sea, llevo en cuenta los certificados de trabajo, los alumnos que piden extensión de inasistencia. Yo me quería enfocar en eso, sobre todo porque, por ejemplo, se nos da el caso de que no tenemos una forma de que los docentes sepan cuáles son los chicos que presentaron o que tienen un pedido de extensión de inasistencia porque no hay en el sistema un lugar donde colocarlo, o igual donde colocar cuáles son los chicos que tienen certificado de trabajo. Está bien. ¿Podría hacer eso? Sí, totalmente. ¿Vos harías solo puntualizado en asistencia o vos también harías de atención al público? Más que nada de la toma de asistencia o de las inasistencias. Más que nada sobre sí. Rápidamente, sin conocer específicamente la función, tenés que ubicar dónde está, digamos, esa tarea que vos realizás, si tenés un cargo en esa tarea, si existe la función bien determinada. ¿Vos dependés de bedelía o de alumnado? De alumnado. Bien. Ahí a mí me parece que es importante la cuestión de los datos que tenés, por ejemplo, cantidades de asistencia registrada, cantidades de informes a los docentes, cantidades de ampliación del margen de inasistencia, demora en los procedimientos, de dónde está la documentación asociada a eso, qué resolución tomaron, la demora que tenés entre que inicia el chico el margen de ampliación de inasistencia y la respuesta al alumno. Ese tipo de cosas son indicadores que seguramente son los más jugosos dentro de esa función para después ver qué cosa podés mejorar. En base a eso vos ves si existen demoras, si existen mucha información donde no está registrada y a lo mejor la propuesta es que dentro del CISACAD exista un lugar, que ahora nosotros estamos por empezar a trabajar en eso, donde se pueda volcar ese tipo de información o algún repositorio donde vos tengas todos los pedidos de margen de ampliación de inasistencia y las distintas respuestas para que vos vas al alumno y por lo menos tengas el repositorio de si se trató o no se trató o ya está resuelto. Por ejemplo, vos empezás a hacer el relevamiento, llevás, digamos, la presentación de tu facultad hacia esa función específica y ahí empezás a desarrollar bien la cuestión de la resolución de las relaciones con los distintos públicos, los docentes, departamento alumno, secretaría académica, departamentos docentes que están vinculados, qué relación tenés y cuántos datos manejás o cuántas posibles ampliaciones de inasistencia o qué informe le haces a los docentes. Porque vos después pasás las inasistencias para que le vuelquen las regularidades o llega nada más hasta la función de tomar asistencia. No, nosotros, o sea, la regularidad del docente la observa desde el sistema, pero se da el caso de que a lo mejor hay chicos que teóricamente tendrían que quedar libres porque están excedidos, pero esos chicos en realidad tienen una extensión de inasistencia y el docente no lo conoce. Está bien. Nos ha pasado ¿Vos tomás con el CISACAD la asistencia o la tomás manual? Se toma con tablets que tienen el sistema y después es un sistema y eso después se transfiere al sistema, al CISACAD. Ah, bien. Bueno, todo ese tipo de cuestiones las tenés que volcar. A mí me parece que lo más jugoso sería la cuestión
numérica y la cuestión de demoras o cuestiones que no se resuelven. Por ejemplo, esta que decís que tienen margen de ampliación del margen de inasistencia y el docente no se entera, eso sería una falencia a mejorar que seguramente daría para, después cuando veamos bien el desarrollo de la práctica, te ayudaríamos para guiarte en ese sentido. Gracias, Patri. ¿Tienen otra consulta? Quiero mostrarles en la presentación que hicieron de biblioteca cómo insertaron imágenes que, aparte de la descripción, está bueno para mostrar y describir las facultades. Eso también pueden realizarlo, no es necesario que sea simplemente un detalle descriptivo. A veces las imágenes van mostrando lo que, digamos, la parte de la facultad que quieren ustedes explicitar en el informe, ¿se entiende? Ahí están los indicadores que fuiste evaluando. Bueno, quería mostrarle nada más la cuestión de la presentación. Yo después te hago la devolución y las cuestiones que habría que agregarle nada más a la práctica. Bueno, sigamos con esto. Quiero saber los que no enviaron aún, porque solo recibí 50, ¿qué actividades haría? Sobre todo algún ejemplo de servicio general y mantenimiento, otro de mesa de entradas que me gustaría saber, y el de tesorería. ¿Hacia dónde piensan ustedes evaluar o qué quieren ver de tesorería? ¿De Reconquista? ¿Está la persona? Hola, Patricia. Hola. Nosotros tenemos una problemática que es con las tecnicaturas, las carreras cortas que tenemos, que son rentadas. Y que falta un cruce de información entre el pago del alumno y en saber si está al día o no con la cuota para habilitarlos a rendir o no el examen final en todo caso. Sí, nosotros tenemos los mismos problemas. Bien. Bien. Y ahí serían dos cuestiones. ¿Vos lo vas a analizar desde tesorería? Sí. Bien. Empezás a hacer toda la introducción, llegás a tesorería, describís las funciones y empezás a enumerar dentro de esas las tareas vinculadas a lo que son los cobros de las carreras, las tecnicaturas superiores. Ahí también son importantes los datos numéricos, o los datos estadísticos, las tablas, o cómo mostrar ustedes la cantidad de información que tienen, que de repente la tienen que volcar a la parte de dirección académica. También es importante ahí que describas muy bien las relaciones. Por ejemplo, tesorería con Secretaría Administrativa Seguro, tesorería con la Secretaría Académica, Dirección Académica o quien maneje las carreras cortas. Nosotros acá la manejamos desde la parte administrativa, desde la Dirección Académica, pero yo sé que en varias regionales lo trabajan desde Secretaría de Extensión o hay otras dependencias. Esa relación que tenés con las otras secretarías para marcar si el alumno pagó o no pagó y en virtud de eso saber si puede realizar actividades o no. Eso me parece que es lo más suntuoso, es decir, lo más jugoso, empezar a describir hasta ver qué cantidad de cobros, cómo pasás la información a las distintas secretarías, cómo se maneja ese ida y vuelta, y después lo otro que a nosotros desde el otro lado necesitamos también es cuando un alumno vos lo trabás por un problema de no pago de las carreras cortas, cómo hacer para si pagó en ese momento nos levantes la bandera para que pueda rendir. Esa ida y vuelta en las distintas dependencias de lo que es la parte económica con lo que es la parte académica es lo más jugoso y seguramente va a ser varios de los indicadores que te van a ayudar para saber cómo mejorar después en el proyecto final de carrera, ¿no? Está bien, gracias. No, por favor. Patricia, ¿Sí? Patricia, ¿Sí? En la área de tesorería somos dos personas. ¿Lo podremos hacer juntas?
Yo el proyecto final de carrera sí, a mí me gustaría que analicen para la práctica, para que las dos ejerciten cuestiones distintas. Suponte, vos ves la cuestión de los pagos y sus registraciones y haces, obviamente que la presentación puede ser similar. Una va para el lado de los pagos y las registraciones y la otra persona va para el lado, por ejemplo, de cómo registra con las distintas relaciones por la parte académica, suponte, ¿está? Es decir, evalúen distintas cuestiones de indicadores distintos para que trabajen las dos de modo individual. Podés hacer las presentaciones similares en cuanto a llegar a la estructura orgánica, pero después uno evalúa la parte numérica necesaria para informar a la Secretaría Académica, suponte, y la otra evalúa otros indicadores, para que ejerciten esa cuestión de posicionarse, cuestionando la tarea y viendo cómo mejorás, para mejorar el cobro de la comunicación con académica y para ver otra cuestión que seguramente ustedes manejan más. No, o sea, son individuales, pueden hacer el desarrollo de la parte de presentación similar, pero después indicadores o encontrar falencias o propuestas de mejoras que lo hagan en forma individual. ¿Se entendió? Sí, ustedes sí, sabrán, gracias. digamos, qué aspecto, pero la presentación obvio que va a ser similar en cuanto a la estructura. Vos vas redactando hasta llegar a la tesorería, pero después los indicadores y procedimientos, una evalúa un procedimiento y la otra evalúa otro procedimiento, para que puedan tener un ejercicio de la actividad y aplicar lo que estuvieron viendo. Perfecto. Dale, gracias. Dale. Quiero saber, Patricia. sí. De Venado Tuerto, Fernanda. Te Dale. quería consultar, porque yo estoy en el área académica. Sí. Estoy colaborando con dos tareas, en la parte de ingresos, de los chicos que ingresan, y en la parte de aprobación directa. No sé con cuál de los dos temas por ahí quedarme, porque en realidad de aprobación directa ya tengo una parte armada por el tema de normativa institucional, que hicimos un trabajo para la profesora, o tal vez en ingreso, porque hay varias cosas para plantear ahí. Por ejemplo, los chicos no se pueden inscribir vía internet, sino que tienen que venir aquí a la facultad y a completar una planilla y traer toda la documentación, ya que no tenemos un programita ni sistema que ellos puedan acceder para hacer como en otras universidades, que vía internet ellos ya te completan el formulario y después solo tienen que venir a traerte la documentación. ¿No tenés aplicada la preinscripción del CISACAT? No, en esta regional En el CISACAT nosotros ya lo implementamos porque veníamos acostumbrados al SIU, que hacíamos la preinscripción completa con toda la encuesta del Ministerio, y lo pedimos y la tenemos, la preinscripción, esa podría ser una de las mejoras. Ahora estamos tratando de llevarla prácticamente a lo que era la encuesta anterior, con todas las preguntas que nos pide el Ministerio, el estudio de padres, cuestiones de becas, relevamientos. Queremos agregar todo lo que son redes sociales para saber los chicos que usan, para poder comunicarnos con ellos. Y la preinscripción, la única falencia que todavía tiene es que es intranet, es decir, los chicos para preinscribirse tienen que venir alumnado o tienen que venir alguna computadora que esté la preinscripción asociada. Eso podría ser una propuesta de mejora y después te puedo aportar lo que nosotros teníamos del SIU, que era bastante completito en ese sentido. Si vos me preguntás, a mí me gusta más la parte de ingreso, porque si no tenés la preinscripción, tenés mucho para hacer y hay mucho material para aportarte en ese sentido. Lo mismo, empezás a describir las funciones, llegás a la problemática y ahí obviamente los chicos están muy acostumbrados. Nosotros con el SIU lo hacían desde su casa la preinscripción, la imprimían, la traían con la documentación y ya nos quedaba en el sistema. Ahora tenemos la preinscripción, pero con datos más, menos datos, entonces más cortita. Ahora queremos llevarla nuevamente el año que viene, hacerla lo que hacíamos en el SIU como más completa. Vos haces todo ese relevamiento, ponés los indicadores, ponés las demoras si se quiere, porque, por ejemplo, la preinscripción tiene una temática. Nosotros en diciembre a lo mejor hay 15 chicos que se están preinscribiendo y si no tenés muchas computadoras y haces una encuesta muy larga para completar, o una preinscripción muy larga, se te torna denso y empieza la cola a armarse. Esos son indicadores para proponer después mejoras en esa línea. A mí me gusta más eso, pero bueno, vos analizás, si no vas por la parte de promoción directa,
que a lo mejor la promoción directa, no sé si tenés mucho para mejorar, porque cuando el docente carga las calificaciones, viene alumnado, imprimís su alegajos y acta o la dependencia que ustedes generen las actas, generás el acta con esa fecha y la cerrás, medio que en ese aspecto no tenés, salvo mejorar la cuestión de los parciales, no sé puntualmente qué quisieras analizar de la promoción directa, de la aprobación directa. En este caso nos pasó que, bueno, el año pasado se hizo un poco así de desorden porque los docentes no estaban todos muy interiorizados en cómo tenían que manejarse, y para la gente de alumnado se había complicado porque había poco personal, porque estábamos con la acreditación también de carreras. Entonces se hizo desorden en la entrega de exámenes, de parciales. Hubo que este año hacer toda una organización en las cajas, en cómo se iba a archivar, y a su vez hacer un instructivo para los docentes de cómo tienen que traerlo, porque por ahí nos pasaban notas que no eran en cifras redondas y no coincidían con lo que estaba cargado en el SIGSACAD. Bueno, ahí podés hacer, sí, en cuanto, como fue un tema nuevo, la cuestión de la comunicación entre lo que debían hacer y cómo lo debían hacer, nos costó a todos y nos sigue todavía costando. Pero podés hacerlo desde ese punto de vista, de mostrar, digamos, todas las problemáticas que tuviste con la aprobación directa y a lo mejor hacer un sistema de comunicación o información con los docentes más fluido en esa línea para asesorarlos. También puede ser que hagas ese relevamiento. Elegí vos, digamos, cualquiera de los dos, si tenés información para hacerlo, pero no hagas los dos porque son, me parece que procedimientos distintos, tareas distintas, y se te va a alargar mucho y vas a llegar a conclusiones de promoción y de ingreso distinta. Elegí una. No, gracias, Patricia. Dale, vamos a ver servicios generales. Reconquista, vi que había. Resistencia también. ¿Están presentes si quieren hacerme alguna consulta o decirme puntualmente de qué actividad o de qué función harían? A mí me interesaría mucho organizar un poco el área de los materiales para la limpieza y también de mantenimiento. Perfecto. Que generalmente cuando utilizamos los materiales pasa esto, que a veces son insuficientes y llega un momento que nos quedamos sin. Entonces, como para hacer sí, es un tema hermoso para tratar porque tenés muchos datos de hacia atrás la cantidad de elementos que utilizás y hacia adelante cómo planificar para tener los elementos que necesitas y la comunicación con quien te compra esos elementos, cómo hacer para tenerlo fluida por año, es decir, hacer un presupuesto, no presupuesto numérico porque eso lo determina, digamos, la gente de compra o la gente de Secretaría Administrativa, pero vos sí podés darle la información y decir, nosotros necesitamos por año tanta cantidad de estos elementos, tanta cantidad de, qué sé yo, de elementos de limpieza, tantos de elementos de albañilería, tantos de electricidad, etcétera. Hacer ese tipo de trabajos está bueno. Entonces, ¿cómo empezarías a hacerlo? Describís la Secretaría Administrativa dentro de la facultad, de ahí te vas puntualmente a tu función y en tu función datos estadísticos que los podés mostrar en tablas de Excel, de la cantidad de consumo de cada uno de los elementos, el stock, digamos, si a fin de año te sobra, en los 2 últimos años te sobraron determinados elementos, saber y hacer una planificación, a lo mejor el proyecto final de carrera sería, con todos esos elementos, tener una planificación anual, no de presupuesto, pero sí de cantidad de elementos de tu área. Tenés muchos indicadores y eso sería un tema muy rico para desarrollar. Así que dentro de eso tenés que ver la estructura orgánica, qué funciones, qué dependencias tenés o qué jerarquías tenés arriba tuyo, si vos sos la jefa de departamento, si sos la que lo utilizás, una vez que evaluás, hacer un detalle de todos los indicadores, si tenés o no procedimientos de compra, si no los tenés desarrollados, podés desarrollar un procedimiento, o sea, es muy amplio y muy rico, pero lo más rico me parece que son los datos estadísticos de por lo menos 3 años atrás, de cómo es a fin de año, o un corte a julio,
de los elementos que te sobran y los elementos que te faltan o los elementos que se te vencen, ¿está? Para hacer una planificación anual, tipo septiembre-octubre, decir, para el año que viene, para el primer trimestre necesitamos esto, para el segundo esto y así. Es muy lindo ese trabajo para hacer. Exacto, eso es lo que en principio quería hacer. Bien. Así que veo Entonces, cualquier cosita. Consulto, Patricia. Para la práctica, hacé toda la estructura, describí, llegás hasta las dependencias, poné todo ese tipo de indicadores, si podés hacer algún gráfico, manifestarlo, si no solamente con un Excel, con una tablita numérica de los elementos que te fueron sobrando, se vencieron o faltaron en los momentos que necesitaba, si querés hacerlo por trimestre. Esos indicadores, si tenés algún procedimiento y si no, marcá que no tenés procedimiento, la vinculación con otras áreas, porque ustedes, digamos, como asisten a otras áreas, es importante también saber los requerimientos de distintas actividades de las distintas áreas a las que ustedes asisten, ¿está? Porque es limpieza, mantenimiento, ese tipo de cosas, ustedes tienen mucha vinculación con las otras áreas. Eso también marcalo. Bien, excelente. Dale. Y después seguramente para el proyecto están la mejora de este tipo de presentaciones. O haces un procedimiento o podés hacer una propuesta de planificación trimestral o algún procedimiento para mostrar a las autoridades los requerimientos de tu área de forma anual. Sí, está bueno. Patri, de San Francisco. Dale. Soy Eugenia, de mesa de entrada lo voy a hacer. Ah, yo bien. Pensaba hacerlo de las actividades. No escucho. Hay un ruidito. Hay un ruido como que están tocando algo cerca del micrófono. Hola, ¿me escuchás de San Francisco? ¿Quién habla? Eugenia. Aquilano. Sí. Yo pensaba hacer la práctica supervisada desde la mesa de entrada. Hacer de la correspondencia que se recibe, la que se envía, los llamados, los ingresos al sistema sysadmin. Bueno, ¿vos qué querés hacer? Un relevamiento, digamos, de todas las actividades, todas las tareas y actividades que registrás vos ahí. Que realizo. Eso mismo, sí. Bien. Vos sabés que hay una normativa, bueno, todavía no tuvimos clase con la parte de sysadmin, pero sabés que existen normativas donde nos exigen a las actividades, a los organismos públicos tener registrado todo el movimiento de la documentación. Así que en cuanto a reglamentación, eso seguramente que lo vas a tener que mencionar. Respecto de eso, vos haces la presentación del área, que ya, digamos, ya lo entendimos cómo hay que hacerlo, y después sí son datos estadísticos que viste que en el sysadmin salen bastante bien de acuerdo a las distintas áreas, los movimientos que existen con cada dependencia. Y ahí vos podés ir por varios lados. Por ejemplo, sistematizar o digitalizar toda la documentación que vos tenés archivada, la cuestión de los datos estadísticos de los ingresos y egresos de notas y el seguimiento de las mismas. Tenés varios temas para abordar. No sé para qué lado querés ir, solamente de las actividades que vos hacés de ingreso y egreso, correspondencia o qué querés evaluar. Esa era mi duda. Si yo lo tengo que hacer o tengo que elegir entre una de las actividades que realizo o hacerla sobre todas las actividades que realizo. No. Ahí en tu dependencia podés hacerla sobre todas, porque en realidad son dos grandes temas, me parece. Desde afuera lo miro, pero me parece que es el ingreso y egreso de documentación y el movimiento interno, las notificaciones o movimiento de la documentación en línea. Ustedes tienen implementado el ingreso de sysadmin solamente, hay otras dependencias que reciben documentación. No, también las dependencias que la reciben. Pero el ingreso, digamos, de las notas es solo por mesa de entrada. Sí. Ah, bien, porque existen... No. Cada área hace su ingreso y después yo le doy el movimiento. Ah, perfecto. No. Nosotros tenemos
salvo algunos datos de posgrado que tenemos permiso y algunos datos de Secretaría de Extensión, todo ingresa por mesa de entrada y después sí los movimientos los hacemos de las distintas áreas. Sí podés hacer poner todos los datos estadísticos de los movimientos, porque digamos el sysadmin te lo da bastante fácil. Una vez que lo cargas, haces cuestiones de consulta de los distintos ingresos y egresos de los últimos años y eso te va dando indicadores y tenés la fecha de ingreso y los movimientos de expediente. O, por ejemplo, los expedientes que a lo mejor se demoran en determinadas dependencias. Analizá, digamos, una vez que lo vayas desarrollando, seguramente va a haber alguna debilidad que se te va a demostrar ahí, o alguna amenaza, por ejemplo, alguna dependencia que de repente no registran en el sysadmin, algunas demoras, porque vos también tenés las fechas, entonces podés evaluar también como indicador las demoras de los movimientos de la documentación y cuáles son los puntos rojos que tenés en esa línea. Me parece que es muy lindo trabajo y sí ahí también tenés que poner muchas cuestiones reglamentarias y normativas que tengas asociadas a tu dependencia, ¿no? Listo, gracias, Patri. Te hago una pregunta, ¿la cuestión de las resoluciones las toman ustedes también en mesa de entradas o no? No. Ah, bien. Sí, acá sí, las de decano y las de consejo están digitalizadas, tienen los biblioratos mesa de entrada. Sí, Patri, acá de San Francisco, de nuevo te consulto por un temita acá de la práctica de biblioteca. Soy Dale. Elisa Imaor. Dale. En esta parte de la vinculación con otras áreas, vos tenés el trabajo ahí puesto. Yo puse a biblioteca como centro y, bueno, saqué flechitas con las otras áreas que nos vinculamos. ¿Tengo que aclarar cuál es la relación con las otras áreas o no, nombrarlas nomás? Esperamos un cachito. Los indicadores están bien. Ah, bueno. ¿Podés decir en esas áreas qué vinculación tenés? Por ejemplo, no escucho nada, debe haber algún micrófono. Me parece que en San Francisco hay movimiento. Estás llamando a mí. Ahí está. Escuchá, podés poner, esa vinculación está, lo único hacer una breve descripción, biblioteca con secretaría académica, qué vinculación tenés con la cooperadora, o sea, decí qué vinculación tenés, ¿está? Si es información, si es de ingreso de datos. Hola. ¿Está? Vos mencionaste las áreas. Hacé una breve reseña. ¿Qué vinculación tenés entre biblioteca y secretaría académica? Por ejemplo, entre biblioteca y la... Micrófono. Desconectalo. No sé si me entendiste. Vos pusiste las vinculaciones, pero tenés que poner qué tipo de vinculación tenés, ¿está? Por ejemplo, biblioteca. Hola. Apagalo el micrófono, te digo brevemente. Describí qué vinculación, porque ahí seguramente vas a sacar algunos indicadores o cuestiones. Por ejemplo, con la asociación cooperadora, ¿qué vinculación tiene la biblioteca? Si vos tenés la bibliografía de la asociación, si guardás trabajos de ello, ¿cuál es la vinculación de biblioteca con las distintas áreas? ¿Está? Por ejemplo, con la dirección académica, ¿qué función tenés? ¿Qué te vincula? Eso sí hace una breve reseña, para saber qué cosas no funcionan o qué cosas se pueden mejorar en ese sentido.
Francisco, seguramente. Ella quiere hablar, no se escucha nada. Bueno, escúcheme una cuestión. De San Francisco es. No, pero venían bien, no sé por qué hace ruido. Resumen, creo que ya comprendieron, lo repetimos bastante. Hagan un detalle analítico de una determinada área y dentro de las áreas algunas tareas. No se hagan tareas, 2 tareas, porque se van a complicar con la conclusión. Ahora va a estar Carlos, que él está en proyecto final y está asociado a lo que ustedes diagnostican en la práctica para después que lo ayudemos a hacer el proyecto final. Y él hoy les va a contar un poco qué actividades él exige en proyecto para después terminar, digamos, como última asignatura de la tecnicatura. Te dejo, Carlos. Patricia, una les voy a mandar les voy a mandar por el campus estos horarios que yo voy a estar disponible acá para ayudarlos y ver cada una de las prácticas que van presentando si tienen dudas de las correcciones o las cuestiones que yo les voy marcando, ¿sí? Patricia, te comento que tanto este martes, el próximo martes y el otro, todas las facultades tenemos ocupado desde las 16 horas con una capacitación desde el gremio de recursos humanos de la parte. Sí, por eso te digo que el 13 y el 20 no nos vamos a poder conectar, ni nosotros ni muchos. Perdóname, ¿esa actividad es de 14 a 16? No, es de 16 a 19. Vos como dijiste que te ibas a sumar de 16 a 17, por eso te digo. ¿Cuántos martes son? Son 3 martes, incluido este. 6, 13 y 20. Escucha, nosotros tenemos otras aulas para suplantar. Todas las facultades tienen una sola. Sí, nosotros tenemos una sola. Bueno, les doy otras opciones. Lunes de 2 a 3. Los jueves también de 14 a 16. Si quieren dejamos libres los martes, ya que me dijeron eso, los 3 martes, pues lo tenían agendado para 27, 20 y 13 de noviembre. Esos 3 martes los anulo, pero el resto de los días van a quedar, que son lunes de 12 a 13, los jueves entonces de 16 a 17 y los viernes voy a estar de 13 a 14, para poder ayudarlos para que avancen con la práctica supervisada. Así que si quieren conectar, yo ahora ya los reservé acá en Santa Fe, les voy a mandar por el campus para que ustedes puedan reservar. No es necesario que reserven todas las horas, todas las facultades, pero al menos que si tienen dudas, en un horario, pueden ser los jueves, pueden ser los viernes, los días que tengan disponibles las aulas. Yo sé que a esta altura del año están bastante ocupadas, pero de todas formas, si no nos manejamos con el campus virtual. Yo las devoluciones se las voy a hacer en el campus punto por punto. Le voy a decir qué cosas me parece cambiar como sugerencia. Ustedes tomen, yo lo único que estoy haciendo acá, ni siquiera me considero profesora. Los voy a guiar para que ustedes puedan tener una visión completa del área que van a relevar para después puedan hacerle el proyecto final de carrera. ¿Alguna otra duda? Y si no, vamos a hablar un rato con Carlos para que Patricia, tenga una consulta. Dale. ¿Existe posibilidad de poder extender el curso de normativa? El trabajo final de normativa. Bueno, sí, totalmente. La cuestión es la siguiente. Quedan pendientes. Vi que avanzaron muchos y muchos aprobaron ya taller de economía. Algunos están retrasados con introducción a la economía, que es un trabajo muy sencillo porque también se dieron pocas clases, pero es individual, respóndanlo. El de normativas y todos aquellos que tengan materias retrasadas como... ¿Cuántos tienes aprobados tuyos de la materia última que dictaron? Y yo no los conté, pero de los que entregaron casi todos los trabajos, prácticamente están todos promocionados, menos los que le falta recuperar algún trabajo, que creo que son 4. Vamos a hacer acta de promoción, así que en esta semana ya la puedo volcar. Bien. Los que les faltan trabajo, váyanse poniendo al día, digamos, para que podamos terminar todos en julio, más tardar agosto. De todas formas, si hay algún problema de que tuvieron alguna demora o quieren ampliar algún plazo, siempre hay, tienen posibilidades porque el reglamento te lo permite. La cuestión es
está que avancemos lo más que podamos para no retrasarnos. El reglamento tenía Sí, un año de los últimos entrada más un año vencimientos, de... los últimos vencimientos eran normativa y de economía, te decía de esos. En amplíen también la cuestión de la práctica supervisada. Bueno, hablo con normativa, pero no hay inconveniente. Sepan ustedes que la regularidad les dura un año y después un año más, pero no nos vamos a retrasar tanto. La cuestión está que por lo menos el año que viene No la es mayoría eso, es extender una semana o hasta el fin de semana ahora que viene, nada más. Sí, no hay inconveniente. Yo voy a hablar con Silvia y lo de taller y lo de introducción a la economía también lo vamos a ampliar. Ya lo había puesto para el 15 de noviembre, pero bueno, lo vamos a ampliar, no hay problema. ¿Alguna otra duda? Patri, te consulto lo de economía. Hay, por lo menos acá de Resistencia se presentaron, creo que todos presentamos los trabajos, pero no los corrigió. Agustín le dice, no vio ninguno, no maneja mucho el campus, yo les voy a enviar todos los archivos juntos. Así que procuren avanzar, yo les mando los que están hasta ahora, pero siguen faltando un número considerable, así que si pueden, cuando terminen o avancen en economía y con introducción con introducción a la economía y normativa institucional. Así ya terminan con lo que es el segundo nivel y bueno, ya nos focalizamos en esto. En el caso de la parte de electiva académica, Quiroga le va a hacer un pequeño trabajo práctico que yo le pedí que sea grupal y si es posible por facultad regional, porque tampoco podemos someter a que practiquen en el CISACAT mucha gente que no tiene acceso, entonces por lo menos que practiquen en determinadas dependencias y lo hagan tipo por facultad regional. No me envió todavía, pero me dijo que ya me iba a enviar una práctica en ese sentido. Después nos falta la parte normativa, que seguramente como venimos los martes con esas complicaciones, vamos a tener que retomar el año que viene con esta actividad. ¿Alguna otra consulta? Si no, los dejo con Carlos. Dale. No te escucho. No te escucho. ¿De dónde estás hablando? De San Francisco. Sí. Natalia. Natalia. En la materia de inglés no me figura nota, no me figura calificación. No. Te comento. Inglés, ¿no te figura la profesora? ¿No te puso la calificación? No me figura calificado el trabajo. Pero no en el CISACAT. Bien, no, entonces se lo voy a reclamar a la profesora. Porque inglés y diseño gráfico a usted no le va a figurar, le figura todo junto, promediado, junto con atención al público, en taller de comunicación laboral. Pero si no te lo evaluó Mirta, se lo voy a reclamar. Gracias. Patricia. ¿Sí? Patricia de Reconquista. Patricia de Paraná. ¿Quién fue Paraná? Patricia, nosotros en la plataforma del CISACAT no nos figuran algunas notas. Y también la vez pasada te dije con el tema que yo particularmente el tema de la nota de inglés que tampoco la tengo. Bueno, lo vamos a reclamar entonces a Mirta. No hay ningún inconveniente en eso. Y en lo que no te figura inglés no te va a figurar en el CISACAT hasta más adelante, eso seguro. Y sí, mandame un detalle si específicamente a vos te faltan algunas calificaciones para que yo las reclame. A ver, ¿dónde es? Paraná. Sí, Patricia. No, habilita. Te quería hacer una consulta. En la práctica supervisada, cuando uno toma el trabajo para hacer los planteos, ¿es de un tema específico o son varios temas? Yo te escuché algo de que tomáramos uno solo, ¿puede ser para no confundirnos? ¿Qué trabajo vas a hacer? Así te guío, a ver. Yo voy a hacer el trabajo de extensión, el secretario ya estuvo de acuerdo. Incluso hay muchas cosas que él ya le hemos charlado para innovar, para hacer cambios, pero bueno, son tantas cosas que a lo mejor no sé si tomar varias o una sola, eso te pregunto a vos. Mirá,
Vos empezás a hacer la descripción hasta llegar a algunos indicadores. En extensión es muy amplio, yo no sé qué querés ver, suponte, si es convenio, si es vinculación con el medio, si es curso de capacitación, qué actividades vas a desarrollar. Porque no podés, si lo ves desde el punto de vista de la Secretaría Académica, seguramente va a tener un montón de actividades, pero tenés que focalizar en uno, porque después para guiarte en la cuestión, o llegar a una conclusión numérica de tabla, es decir, se hace tantas cursos de capacitación, tantas certificaciones, tantas vinculación con el medio, tantos convenios, etcétera, etcétera, y hasta ahí llega tu trabajo, y después vos decís en el proyecto final de carrera, bueno, un sistema que administre todo eso, por ejemplo, pero si no, no es conveniente evaluar procedimientos de distintas áreas que a veces no tienen la única vinculación es que están en secretaría, pero son cuestiones bastante diferentes en el tratamiento. Entonces, empezá a hacerlo, mandame hasta donde llegues y después vamos a ver si lo achicamos un poco o no. Bueno, perfecto. Gracias. Dale. ¿Alguna consulta? Si no, los dejo con Carlos. ¿Listo? Carlitos. Me tocó. Bueno, hola, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Ahí de la materia de gestión van a tener las notas en breve, solamente obviamente van a tener las notas todos aquellos que entregaron las tareas y los trabajos prácticos. Los que no entregaron trabajos prácticos, los que no entregaron ningún trabajo práctico directamente no tienen nota y tienen que volver a cursar la materia porque no hicieron entrega de ningún trabajo práctico. Si alguno, después de que se les den las notas, tiene dudas respecto a su nota o por qué no se le dio, se comunica conmigo y vemos, o con Iván. El trabajo final de carrera, el TF, como le decimos nosotros, consiste en presentar un trabajo, un desarrollo de algo que ustedes hayan identificado como un problema o una situación problemática en su sector, en su división, en su oficina, y haya una intervención o una propuesta de intervención para solucionarlo, ¿sí? O para cambiarlo. ¿Dónde buscan esta situación problemática? ¿Dónde identifican estas cuestiones? Justamente con Patricia, desde hace un par de años, venimos trabajando, ya que tienen que hacer una práctica supervisada dentro de la propia carrera. Esta práctica, utilizar el espacio donde están trabajando en esa práctica para poder identificar alguna cuestión, digamos, que permita la realización del trabajo final. Este trabajo final tiene una primera etapa con la cual obtienen la regularidad del trabajo final, que es entregar el plan de trabajo, ¿sí? No el trabajo en sí, sino el plan de trabajo. ¿Qué objetivo tiene el plan de trabajo? ¿Sí? Eso me permite ver a mí, digamos, si ustedes van a poder lograr el objetivo que se plantearon. Vamos a suponer que el objetivo que se plantean en el plan de trabajo es cambiar la estructura del área de no sé qué cosa en la regional Pampita. Bueno, eso no es un objetivo accesible, porque cambiar una estructura en una regional a veces puede ser muy difícil. A veces puede ser posible, pero el tiempo es muy largo. Por ejemplo, implementar un sistema que permita llevar todos los trabajos de extensión que se dan en la oficina de vinculación de tal regional. Y a lo mejor, digamos, eso es muy factible, es muy posible, pero hasta que el sistema se implementa, ustedes están pendiente la recibida, digamos. Entonces, a lo mejor, para plantear un sistema de ese tipo, habría que plantear, bueno, lo que se hace, el objetivo para el trabajo final,
es identificar todas las necesidades para que se desarrolle un sistema en tal área o en tal sector, solucionando los problemas de datos, de información, etc. Hacer que el alcance sea factible de realizar en el tiempo en que dura el trabajo final. Por ejemplo, otra cuestión, plantean, digamos, resolver un problema del cual en el plan de trabajo no se ve de dónde van a sacar la información. Entonces yo lo que hago en el plan de trabajo, preguntarles es dónde obtienen la información, qué tipo de información necesitan, si hay planillas en el trabajo o cuadernos, ¿sí?, que pasen a formar parte de un sistema, de una base de datos, ¿sí? La idea del plan de trabajo es decir, bueno, mi objetivo del 3F es este, los objetivos específicos, después vamos a ver cuando demos trabajo final, la diferencia entre objetivo general del trabajo y los objetivos específicos, pero si quieren después lo mencionamos brevemente, ¿sí? Y después decir, bueno, los problemas identificados son estos, mi propuesta de trabajo es la siguiente, un poco la metodología con la que voy a trabajar, voy a hacer encuestas, voy a recabar datos en una planilla, voy a utilizar las planillas que ya están siendo completadas por el personal de tal o cual oficina, etcétera, y voy a hacer esto, ¿sí? Que puede ser cualquiera de las cosas que ustedes van identificando como un problema o como una situación problemática. Entonces, la idea de ese plan de trabajo es que yo pueda ver que realmente tienen toda la información y todas las posibilidades de llevar adelante luego con bastante autonomía el trabajo final, porque en el trabajo final están un poco más solos, cada uno en su regional, ¿sí? Y yo, por ahí me pueden preguntar, pero el que conoce el trabajo, cómo están las cosas, digamos, en la oficina, son ustedes, por lo tanto están un poco más solos, lo que hace que el plan de trabajo sea, digamos, la base de ustedes para decir, bueno, ¿qué dije yo que iba a hacer? Que iba a hacer esto, para esto necesito esto, que iba a hacer esto otro, para eso necesito este otro dato. Y así van teniendo las distintas etapas. Finalmente, el plan de trabajo tiene un cronograma. El cronograma les sirve a ustedes más que a mí, porque yo, digamos, veo el cronograma, veo si es factible. El cronograma tiene que ser un cronograma breve, de no más de 6 meses de trabajo, ¿sí? A lo sumo 6 meses, para que esté entregado el trabajo final. Entonces, los alcances, es decir, los objetivos que se pongan, los medios que van a utilizar para realizar el trabajo y luego el cronograma, tiene que dar una idea de cuál va a ser el camino que ustedes mismos se plantearon para el trabajo final y en qué tiempo lo van a realizar. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende el plan? Para cada una de estas cosas tienen unos lineamientos que luego yo comparto con ustedes cuando empecemos a trabajar sobre el tema en específico, con los contenidos que tiene que tener. Por un lado, el plan de trabajo, ¿sí? Y por el otro, luego, el informe final del trabajo también tiene un informe, un punto, digamos, en donde dice qué contenidos puede llegar a tener el trabajo final, ¿sí? Digo puede porque también pueden cambiar de acuerdo de lo que se trate el trabajo final, ¿sí? Bueno, no hay demasiados conceptos nuevos, casi ninguno. Les diría que vamos a trabajar en trabajo final, excepto alguna cuestión en particular, pero ustedes van a basar todos el trabajo final en lo que ya aprendieron durante la tecnicatura, ¿sí? Por lo tanto, también van a decir en el trabajo final cuáles son las materias que le van a dar sustento o fundamento al trabajo que ustedes van a realizar, ¿sí? Eso en cuanto al plan de trabajo. Entonces,
¿qué es lo que tienen que hacer ahora en la práctica supervisada, en lo que están haciendo con Patricia? Tratar de identificar alguna cuestión. Nosotros decimos problema o situación problemática, puede ser que no haya problema. Es decir, supónganse que hoy se hace un trabajo que es manual, que se lleva mediante cuadernos, planillas, a mano. Digamos, eso puede identificar que sea un problema o no. Todo se hace bien, pero se hace a mano. Y ustedes pueden pensar, o que sería más conveniente dejar todo eso o ese trabajo ser realizado a través de un sistema, de una base de datos, de un sistema de información que les permita tener toda esta información que está en papeles en una máquina con su resguardo, que se pueda transferir, que se pueda enviar, que se puedan hacer reportes. Bueno, la situación problemática la crean ustedes, es decir, esto que hoy se hace todo manual, yo planteo que se pueda hacer, digamos, en forma sistemática. Y lo que pueden plantear, obviamente, no es hacer el sistema, porque ustedes ninguno, o a lo mejor alguno puede llegar a ser programador, pero no es necesario hacer el sistema, sino plantear cómo sería ese sistema, quiénes serían los actores principales, los usuarios principales, cómo debería plantearse la información, qué necesidades tiene, bueno, etcétera. Es decir, armar, digamos, la cosa, la situación o el tema, de modo que pueda ser tratado en un trabajo realizable en un tiempo prudencial, ¿sí? No sé si hay dudas hasta el momento. El trabajo no puede ser hecho más a 2 personas, o sea, 3 no lo voy a aceptar, no lo pidan, porque no lo voy a aceptar, o sea, 2 personas es el máximo que pueden compartir el trabajo final, ¿sí? Eso está reglamentado, está aprobado por Consejo Directivo de la Facultad Regional Santa Fe. En el momento en que yo me hice cargo por primera vez del trabajo final, se presentó una propuesta y 2 es el máximo, ¿sí? No hay, en ese sentido, no hay negociación, ¿sí? Ya lo hemos trabajado en otras cohortes y nos hemos puesto firmes. Yo creo que 2 trabajan, más de 2 no es conveniente, porque incluso la complejidad que debería tener para que sea más de 2 personas debería ser tal que es prácticamente irrealizable en el tiempo en el que ustedes tienen para poder llegar a terminar el trabajo final, ¿sí? La idea del trabajo final es que empieza en marzo, empezamos en marzo del año que viene, empezamos en marzo, a lo sumo en junio estamos todos regulares, o sea, entregando todos los planes de trabajo, ¿sí? Y en diciembre, a partir de octubre, diría que podemos empezar a tener los primeros recibidos, o en diciembre la mayoría. Pueden pasar algunos por más tiempo, siempre hay, no es que los apuremos y el que no se recibe en diciembre no se recibe, no, para nada. Como dice Patricia, tienen la misma regularidad que cualquier otra asignatura. La idea es que no lo estiren demasiado para que no pierdan la motivación, digamos, en el sentido de realización del trabajo. ¿Esta cohorte termina en julio? Bien. Así que nosotros deberíamos estar terminando en octubre, más o menos, deberíamos estar terminando el trabajo final, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna cuestión que quieran preguntar? No sé quién es, sé que está hablando alguien, pero no le escucho nada. Sí. El plan de trabajo que estamos mencionando recién, ¿eso lo vamos a hacer el año que viene con usted a partir de marzo? Sí, el plan de trabajo, yo le podemos mandar ahora el instructivo, un lineamiento que hay para realizar el plan de trabajo, para que lo vayan viendo si alguno quiere o está más adelantado en la situación o en el problema y lo tiene más adelantado. Yo se lo puedo mandar a Patricia
y Patricia se los comparte ahora, pero no es para que lo hagan ya, es para que lo vayan viendo. Hay digamos, en los lineamientos tienen un punto que es la entrega del plan de trabajo, con los puntos que tiene que contener el plan de trabajo, y una parte que es cómo se redacta el trabajo final, qué puntos tiene que tener el informe final de redacción de parte de ustedes, ¿sí? La idea es que puedan ir entregando algunos avances y tener durante la primera parte de la materia que yo estoy, digamos, con ustedes en clases, me puedan ir haciendo preguntas y luego tengan más autonomía en desarrollar el trabajo por parte de ustedes, ¿sí? Cuando se quedan un poco solos, digamos, sin mi guía, digamos, de las clases, pero obviamente estoy siempre en el aula y en el correo como para que ustedes puedan seguir adelante. Carlos, ¿va a haber un grupo seguro, porque hay algunos que aprobaron la PS, que ahora en diciembre vamos a tener unos días para tomarles el coloquio y guiarlos un poquito para dónde ir con el proyecto? Sí. Así que a esos alumnos que avancen con el proyecto, con la práctica supervisada, en diciembre vamos a tener fechas donde vamos a dialogar sobre el relevamiento que hicieron, y Carlos le va a sugerir para qué lado deberían ir con el proyecto final. Así ya se puede empezar a avanzar analizando la cuestión del plan de trabajo del proyecto final. ¿Se entendió, San Francisco? Acá Venado Tuerto, Mariela. Aparte de los lineamientos que van a dar después ustedes, en cuanto a tipo de letra, cantidades de página, ¿eso hay también algo establecido? En este lineamiento y en el reglamento está todo, el tipo de letra, la cantidad de páginas. Yo trato de ser, digamos, un poco flexible en ese tema. Digamos, las páginas no pueden ser tan pocas que no se entienda qué se hizo, ¿sí? Y tampoco tienen que ser tantas, digamos, que se rellenen con cosas que no se hicieron. ¿Se entiende? Es decir, hay un número sugerido de páginas, pero lo importante es que el trabajo esté bien hecho, más allá de si son 40 o 30 o 50 las páginas. Que el trabajo esté bien hecho, que se pueda entender, que alguien que no sabe nada del tema tome el trabajo, lo lea y entienda qué se hizo en ese trabajo. ¿Se entiende? A eso apuntamos, a que haya una redacción correcta, una redacción coherente, una redacción uniforme, ¿sí? Tratamos de que haya un pequeño marco teórico o fundamentos teóricos del trabajo, ¿sí? Que lo buscan en las materias que ustedes ponen como fundamentos de su propio trabajo, pero lo más importante es que el trabajo en sí, digamos, se pueda entender y lo pueda entender cualquiera. Yo siempre les digo que ustedes cuando terminaron de redactar el trabajo se lo den a leer a alguien de otro sector o a alguien de la familia que obviamente que pueda acceder al conocimiento que ustedes tienen y le pregunten si lo entendieron. Si esa persona lo entiende, el trabajo está bien hecho. Si ya empieza con duda, hay cosas que hay que rehacer. ¿Se entiende? Entonces, no se concentren en la cantidad de hojas, concéntrense en realizar un buen trabajo, que esté toda la información, que se redacte correctamente. Muchos es la primera vez que redactan un trabajo técnico y por lo tanto tienen muchas dudas, muchos miedos. Bueno, para eso estoy yo, no para que tengan miedo y no hagan, sino para que hagan y yo les corrija, les diga, mirá, tenés que separar. Hay muchas veces queremos decir muchas ideas todas juntas, entonces hacemos un párrafo sumamente extenso con varias ideas un poco mezcladas, entonces les ayuda un poco a separar las cosas. Vayan empezando a aprovechar las oportunidades que todavía tienen de entregar trabajos finales y anímense a redactar y vean la posibilidad de qué dudas tienen. Usen por favor el Word con corrector ortográfico, porque hay veces que son muchos los errores ortográficos. Entonces el Word o cualquier otro procesador de texto, a mí me pueden mandar en Word
o en algún procesador de texto libre, no hay ningún problema, así que pueden utilizar cualquiera de ellos, y tienen el corrector ortográfico para que ustedes puedan escribir un poco más tranquilos. ¿Entendido, Venado Tuerto? Sí, muchas gracias. De nada. En cuanto al objetivo del trabajo, tratamos, bueno, no sé en qué materia les dan algo de hipótesis. Sí. No dieron nada, porque en algunos años anteriores se ve que alguien les daba, no es necesario que el trabajo tenga una hipótesis, ¿sí? Simplemente con un objetivo general. El objetivo general plantea en forma, digamos, global cuál va a ser el trabajo, qué cuestión van a solucionar, y luego los objetivos específicos dicen de qué modo, o sea, cuáles son un poco los pasos si yo digo producir la automatización del trabajo en el sector de tal área, los objetivos específicos serán recabar información o relevar información en el área sobre los datos necesarios para tal tarea, relevar, digamos, las necesidades del sector en cuanto a informatizar el sector, plantear, digamos, los requerimientos funcionales del sistema, solicitar la programación del sistema, etcétera. O sea, fíjense que el objetivo general es posibilitar digamos, intervenir en un sector en forma genérica, en forma global, y los objetivos específicos son verbos que dicen, acá tengo que hacer algo. En cada objetivo específico el que redacto el trabajo, el que voy a hacer el trabajo, yo tengo que encontrar una tarea en cada objetivo específico. Si en cada objetivo específico que digo no hay una tarea mía involucrada, es porque ese objetivo específico no es de ese trabajo, es de otro lado. O sea, yo tengo que verme reflejado en una tarea en cada objetivo específico, buscar información, registrar información, relevar, redactar un procedimiento, lo que sea, ¿sí? Así que siempre en un objetivo específico yo tengo que ver reflejada una tarea propia, digamos, en el trabajo, porque si no se trata de algo que es genérico y que no va a aportar al trabajo en sí. Bien, ¿qué otras cuestiones? Ya si quieren, ustedes conocen, yo no estoy en la materia de Patri, pero ustedes ya tienen mi correo, así que aquellos que tengan alguna idea me pueden, Patricia me agrega como participante en la práctica, y cualquiera que quiera escribirme y preguntarme si esa idea es posible, bueno, lo vamos trabajando, no hay ningún problema. Cuanto más piensen, a veces, o sea, redactar 5 renglones, 10 renglones con la idea es suficiente como para empezar a formalizar el plan de trabajo y luego el trabajo final. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿O fui muy claro o no se entendió nada? Villa María no. ¿Quién habla? Villa María. Villa María, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ningún problema. Bueno. Entendimos todo. ¿Se entendió todo? Bueno, bárbaro, bárbaro. Espero entonces que empiecen a trabajar. Ya les vamos a mandar el archivo y cualquier duda que tengan, escúchenme, la duda más simple es una duda factible, o sea, no tengan miedo de preguntar lo que sea que lean y que no entiendan. Como siempre les dije, es preferible que no tengamos duda a que pensemos que una duda no tiene importancia
y nos quedamos, digamos, sin saber si eso realmente tenía o no la importancia que nosotros le dábamos. Así que a partir de ahora pueden preguntar todo lo que quieran. Bueno, creo que no han quedado dudas. ¿Sí? Una cuestión. Es demasiada información toda junta y seguro que debe estar desconcertado, por eso tanto silencio. Vayamos por parte. Primero hagamos el relevamiento del área que estudiamos. Una vez que lleguemos a las problemáticas de ese área, las defendemos y después vamos por el proyecto final y después hacemos el plan y después el proyecto final. No se apabullen ni se, asusten con eso. Vamos primero por la práctica. A mí me gustaría que empiecen a escribir, manden, y yo enseguida les voy a hacer las devoluciones, algo que me lleguen 40 juntos, que no creo, van a recibir las devoluciones de cada uno de los temas, guiándolo en lo que a mí me parece ir cercando la cuestión, que no sea tan amplia. Vayan escribiendo la práctica y después eso le va a dar paso a lo otro que viene con el proyecto final. Pero estén tranquilos porque todos han pasado esta instancia y sepan que falta re poquito. Así que pónganse al día con las poquitas materias y ya estamos prácticamente en el final de lo que es esta etapa. Gracias por todo, los saludamos. Patricia, una consulta. Hasta luego. Dale. Las clases seguimos como estábamos. Los jueves lo de mantenimiento y los martes lo de administración académica. ¿Cómo? Si seguimos, como veníamos en las clases ahora separados de mantenimiento, y que teníamos los jueves. Sí, el jueves tienen mantenimiento porque esa, no tuvo tanta pérdida de clases, en la que estamos más atrasadas en académica. Los jueves, por el momento, sigue mantenimiento, 3 clases más y ya terminan. En cuanto a académica, voy a ver cómo hacer con las 3 clases que están superpuestas con la capacitación de rectorado y vemos cómo recuperar. Déjenme lo dialogue con rectorado a ver si existe algún cambio, cómo podemos manejarlo. Bueno, gracias. Un beso, chao, chao. Patricia. Sí. La capacitación sobre jubilaciones es a partir de las 16 horas. Ah, listo. Entonces eso no genera inconveniente. Bárbaro. No, justamente. Pero el martes que viene no hay clase de práctica supervisada. Continuamos entonces con las actividades. Yo pensé que se solapaba. Se solapa solamente si ampliaba yo el horario para la práctica. Bien. No, es de 16 a 19. No hay Perfecto. superposición. No hay problema entonces. Continuamos con la parte académica. Ah, entonces nos vemos el martes. Hasta luego. Gracias. Confirmado entonces el tema de que se pospone la fecha de normativa. Sí, ya lo amplío ahora acá, chicos. Ah, bueno, gracias. Chao, gente, nos vemos. Adiós. Hasta luego, profe.